Buenos días a todo el mundo, ¿qué tal? Espero que bien, después del café y tal. No sé muy bien a quién se le ha ocurrido poner matemáticas después, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Eh, lo que voy a tratar de hablar un par de cosas sobre lo que tienen que ver las matemáticas y la democracia. He puesto aquí como si tienen algo que ver, ¿no? Digamos, ¿qué pueden tener que ver las matemáticas y la democracia, ¿no? Y pensé en temas que tengan que ver con el Parlamento Europeo. Entonces, lo primero que uno piensa es decir, coño, ¿cómo se hace el reparto de la gente que está ahí, ¿no? En el Parlamento Europeo. Y entonces me puse a mirar eso. Y resulta que en el Parlamento Europeo hay lo que se llaman representantes o parlamentarios o diputados, diputadas, que representan a los distintos países de Europa. Y entonces dices, vale, hay un máximo de 750, como mucho puede haber 750, en esta legislatura hay 705, y dices, vale, 705, pero ¿de dónde? Porque a esto la gente los votamos, ¿no? La gente de mayor de edad, pues dices, venga, pues vamos a votar a los 705 diputados, diputadas que hay en el Parlamento. Y dices, vale, pero ¿cómo? Porque yo no tengo ni idea de cómo es un diputado, una diputada, un político de, yo qué sé, yo no conozco a los de Lituania o a los de Austria, no los conozco. Entonces yo voto a los de mi país, digamos, ¿no? Y cada país vota a los suyos. Vale, entonces dices, ¿cómo hacemos para repartir entre los países? Porque hay ahora mismo 705 diputados, hay 27 países, pero la población no está igual repartida por los países. O sea, hay países más grandes y más pequeños. Entonces, ¿cómo hago para repartirlos de forma justa? Porque uno podría decir, vale, reparto 705 entre 27, lo que me salga eso, podéis hacer con la calculadora o lo que sea, 705 entre 27, bueno, pues salen como a 26 más o menos, digo, vale, pues 26 por país, que está bien, ¿no? Dices, hago ese reparto, 705 entre 27, pues a 26 por país. Claro, pero esto es un poco lo que pongo ahí, los números da igual, ¿eh? Esto que seguramente en el fondo no vais a ver nada, pero no importa mucho, yo lo explico aquí. Dice, vale, dividimos el número de parlamentarios entre el número de países, así cada país tiene los mismos parlamentarios, pero ¿qué pasa? ¿A cuántas personas tocan por parlamentario? Y dices, bueno, pues es que en Malta tocan a 20.000 y sin embargo en Alemania tocan a 3 millones por parlamentario. Es decir, tendría la misma representación, pues pongamos que fuera esto en España, digamos, tendría la misma representación. Un parlamentario podría tener Madrid, que tiene 3 millones de habitantes, y Calahorra, que es un pueblo de La Rioja, que es donde yo vengo. Entonces, ¿es eso justo? Ostras, pues no sé, porque es como que una persona representa a muchísimas más personas, ¿no? Entonces dices, venga, el reparto de simplemente dividir entre el número de países no me parece como lo más justo. Vamos, a la gente que ha hecho la legislación de esto dijeron, no me parece como lo más justo. Entonces dices, venga, otra alternativa. Pues divido el número de parlamentarios entre la población. Digo, venga, ¿a cuántos toca por población? Y entonces, pues si cada parlamentario representa, pongamos, a 800.000 personas, pues por cada 800.000 personas un voto, o sea, un parlamentario, ya está, ¿no? Entonces, esa es una segunda alternativa. Dices, venga, divido el número de parlamentarios entre el número de habitantes. Vale, y entonces, eso está bien, digamos, cada parlamentario va a representar al mismo número de habitantes. Ostras, pero entonces resulta que va a haber países que apenas tengan representación. Por ejemplo, Malta, Luxemburgo, Chipre, van a tener un representante. Y sin embargo, Alemania, Francia, Italia y España tienen muchos. De hecho, si se juntaran en una votación, Alemania, Francia, Italia y España ya tienen mayoría. Con que esos cuatro se junten, ya pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, podrían decir, bueno, pues los países que caben en IA les subimos el sueldo. Pues ya está. Alemania, Francia, Italia y España, o Alemania, Italia, Francia y Polonia votan y ya está, y se hace. Entonces, claro, dices, vale, es verdad, no tenemos la desventaja de antes, si dividimos por población, no tenemos la desventaja de antes, pero lo que pasa es que los países muy poblados, pues ya está, pues se lo llevan todo. Entonces eso tampoco me parece justo del todo. ¿Sabes? Es decir, ¿qué van a pensar? Fíjate todos estos. Malta, Luxemburgo, Chipre, Estonia, Letonia, Eslovenia, Lituania, Croacia, Irlanda, Eslovaquia, Finlandia. Es que todos estos como que no contaran para nada. ¿Sabes? Si lo hiciéramos así, pues tampoco me parece muy justo. Entonces dices, hay que hacer otra cosa distinta. Entonces, ¿qué hacen? Han cogido una distribución mejor. La distribución realmente se decide en cada elección.
en las elecciones nuevas, o sea, ahora que va a haber elecciones, creo que es el año que viene, pues dirán las reglas exactas. ¿Por qué? Porque no se puede dejar fijo eso para siempre. Porque los países de la Unión Europea cambian. Hay países que entran, hay Estados miembros que entran, hay otros que salen, como por ejemplo lo que ha pasado con el Reino Unido, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes dejar eso, el reparto hecho de una elección para otra. Entonces, en cada elección se elige, pero hay unas reglas. ¿Y las reglas cuáles son? Primero, cada país tiene como mínimo 6 representantes, por muy pequeño que sea. Como mínimo 6, vale, entonces ya cada país empieza con 6. Y luego hay 2 reglas, que voy a tratar de explicarlas, que son bastante de sentido común, digamos, ¿no? Una es, un país más pequeño que otro no puede tener más escaños que el más grande. Es decir, si un país es más pequeño que otro, no puede tener más representantes, más pequeño en población. Vale, pues tiene sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué uno que tiene menos población va a tener más representantes que otro más grande? Vale, pues esa regla se mantiene. Y la otra es, esta es un poquito más difícil de entender, pero trato de explicarla. El número de habitantes por escaño debe aumentar a medida que se incrementa la población. Es decir, cada país va a tener un número de habitantes por escaño. Dice, bueno, pues a ti te tocan tantos y repartes entre tus habitantes, ¿no? Vale, pues ese reparto va a crecer conforme avanza la población del país. Esto es lo que se llama representación decreciente proporcional. Es decir, que los países más grandes efectivamente van a tener más representantes, pero les va a tocar a más habitantes por representante que a los pequeños. Entonces, con esas 3 reglas, cada país tiene al menos 6. Un país más pequeño no puede tener más que otro, más que otro país más grande. Y esto de que el número de habitantes por escaño aumenta a medida que aumenta la población es lo que se llama representación decreciente proporcional y es como se hace. Este es el reparto que se hace. No lo vais a ver y no importa demasiado, pero bueno, veis que efectivamente los más poblados, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, tienen más representantes, pero no es tan bestia la cosa como si lo hiciéramos por población. Y los más pequeños, efectivamente, tienen menos, pero veis que esta cola ya no es tan chiquitina, que ya no es un representante o medio representante, sino que ya hay 3 países que tienen 6, que es el mínimo, pero a partir de ahí ya enseguida se va subiendo. Entonces, Malta, Luxemburgo y Chipre son los que tienen 6, pero a partir de ahí va subiendo y esa representación se hace de una forma más equitativa. Entonces veis que aquí está un poco los habitantes que toca por cada parlamentario y bueno, pues ya veis que efectivamente a los países más poblados les toca a más habitantes por parlamentario, digamos cada parlamentario representa a más, pero no es tan injusto como lo que pasaba al principio. Entonces eso se hace ¿cómo? Pues estudiando este tipo de repartos. Y entonces pensé, vale, esto es una relación entre matemáticas y democracia. Está bien y está bien que pensemos sistemas buenos para tratar de aumentar la representación, o hacer más justa la representación de cada país, ¿no? Pero es verdad que luego en la Unión Europea no se vota por países. O sea, la gente dice, España, ¿qué vota? O Francia, ¿qué vota? No. Lo que se hace de votar por países es para que a la hora de las elecciones, cuando las personas elegimos a nuestros representantes, pues tú puedas tener más o menos un conocimiento de a quién eliges. Por eso se hace el voto por países. Pero luego el Parlamento no funciona así. En el Parlamento van por partidos políticos. Aquí he puesto esta tabla que es un poco complicada para que os hagáis idea un poco de la complicación del temazo este. Dices, bueno, no solo importan los países, también están los partidos políticos, que es a quienes votamos. Pero esto ya lo hablaremos otro día, o sea, lo de los partidos políticos es otra historia. Pero es verdad, o sea, tú dices, cuando tú votas en España, pongamos en España, tú votas a los partidos que hay en España. Claro, yo no voto, yo no sé qué partidos hay en Chipre. Entonces yo no voto a los partidos de Chipre, por lo que sea, claro que no lo sé. Entonces voto a los partidos de España. Y luego ellos se dividen, dentro del Parlamento Europeo, se dividen en grupos. Entonces hay unos partidos que se llama el Partido Popular Europeo, digamos que en España ahí está incorporado el Partido Popular. Entonces, vale, pues los que son el Partido Popular de España y los que son parecidos en otros países, en cuanto a su ideología, las medidas que propone, etcétera, se unen en un grupo. Los socialistas se unen en otro grupo. Los verdes en otro. Hay otro grupo que se llama Renovar Europa. Hay 7 grupos. Entonces ya veis, aquí aparecen, aquí arriba, esto tiene... Sí. Aquí en este lado aparecen los países, los representantes de cada país, pues los 96 de Alemania, los 79 de Francia, los 76 de Italia, los 59 de España, todos esos aparecen y aquí aparece cómo están repartidos.
¿Veis? Por ejemplo, de los 59 de España, pues 13 están en el Partido Popular Europeo, 21 en los socialistas, 9 en Renovar Europa, 3 en los verdes, etcétera. Entonces ya veis que esto es un follonazo. O sea, esto es un follón. Claro, a la hora de votar, no, normalmente votan por grupo. Votan, digamos, por columna, no por fila. Digamos, los partidos que son más parecidos ideológicamente votan más. Vale, entonces, dices, ostras, la democracia se complica. Se complica porque ya no es solamente una cosa territorial, sino es una cosa de lo que tú piensas, de las ideologías que tú tienes. Vale, pero eso es la representación. Eso es la gente que está allí votando y decidiendo y son técnicos en estas cosas y es muy importante que esto pase. Es decir, el hecho de que toda esta gente pueda estar unida, para hacer acciones comunes es súper importante. Vosotros imaginaos, por ejemplo, pongo un ejemplito muy claro y muy sencillito, imaginaos que cuando ocurrió la pandemia y las farmacéuticas sacaron las vacunas, al principio hubo que tener mucho cuidado en cómo se repartían las vacunas por todos los países. Entonces, claro, la Unión Europea negoció en bloque. Vosotros imaginaos que Chipre hubiera tenido que negociar por su parte y Alemania por su lado. Eso hubiera sido un follón. Y muy desventajoso para Chipre, por ejemplo. Pues son muy pequeños. Entonces, el hecho de que la Unión Europea haga cosas en bloque, pues es ventajoso para sus miembros probablemente en muchas ocasiones. Vale, eso nos sirve para detectar necesidades de minorías y tratar de hacerles caso, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para saber cuáles son las necesidades de la minoría o de la mayoría, por ejemplo, en una red social? Entiendo por la edad que tenéis y por cómo estáis aquí que comprendéis bien cuando me refiero a redes sociales, ¿no? Voy a referirme a Instagram y a TikTok y a Twitter, sobre todo. ¿Todo el mundo tiene más o menos familiaridad con estas tres redes? ¿Sabéis cómo funcionan, en qué consisten, no? Vamos a poner un ejemplo primero. Voy a poner aquí que a veces no es tan fácil ejercer la democracia fuera de lo que es la política, ¿no? La que tenemos que ejercer nosotros de verdad, ¿no? Entonces, fijaos en esta red social. ¿La veis bien atrás? ¿Veis bien atrás, verdad? Vale, pongamos que esto es una red social. Pongamos que esto es una red, voy a decir voy a poner TikTok, por ejemplo, ¿no? O Twitter, alguna de estas. Tiene 14 miembros. Y hay dos opiniones, rojo y blanco. Todo el mundo veis que la opinión mayoritaria es blanco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ven bien los colores? ¿Por atrás también? Vale, solo hay estos dos colores, ¿eh? Rojo y blanco. Todo el mundo ve que la opinión mayoritaria es blanco, 11-3. O sea, es claramente mayoritaria. Vale, pero ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque vosotros podéis contar el número de gente que opina rojo y el número porque estáis fuera de la red. Pero la gente que está dentro de la red, esta gente, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe cuál es la opinión mayoritaria? Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en TikTok o estamos en Instagram, ¿cómo sabemos cuál es la opinión mayoritaria? No podemos ver las redes desde fuera. No podemos. De hecho, la única forma por la que se ven las redes desde fuera es mediante matemáticas. Hay toda una teoría de redes para poder ver eso. Vale, pero si estamos dentro, ¿cómo sabemos cuál es la opinión mayoritaria? Pues podemos hacer una encuesta. Y cada persona le podemos preguntar qué es lo que percibe. ¿Y cada persona qué percibe? Pues su propia opinión y la de sus colegas en la red. Por ejemplo, yo le digo a oye tú, ¿qué se opina en esta red? Mira, pues yo blanco y mis amigos blanco, blanco, blanco. En esta red somos de blanco. Nuestra opinión es blanco. Vale, ¿tú qué? Pues mira, yo blanco y mis amigos blanco, blanco, rojo, blanco, 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 rojo. Pues hay alguna gente que opina rojo, pero la mayoría opina blanco. Vale, ¿tú qué? Pues yo rojo y mis amigos blanco, blanco. Algunos opinamos rojo, pero la mayoría opina blanco. Si hacemos esta encuesta por toda la red, la mayoría, de hecho todos los miembros de la red, perciben que la opinión mayoritaria es blanco, como es natural. ¿Todo el mundo hasta aquí se entiende bien? Vale, fijaos en esta red. Es la misma red, la misma red, ¿eh? Mismos nodos. Hay 3 que opinan rojo, 11 que opinan blanco y las conexiones son exactamente las mismas. No he cambiado nada. Solamente he cambiado quién opina rojo. Vamos a hacer la encuesta. Oye, ¿en esta red qué se opina? Pues mira, yo opino blanco, rojo, bueno, es un poco más de blanco que de rojo. ¿Tú qué? Yo opino blanco y mis amigos blanco, rojo. Bueno, pues parece que hay más gente que opina rojo. ¿Tú qué? Yo blanco y mis amigos blanco, rojo, blanco. La mayoría opina rojo. El de arriba, ¿tú qué? Pues yo opino blanco y mis amigos rojo, blanco, rojo. ¿Tú ese de ahí qué? Pues yo blanco, rojo. La mayoría opina rojo. ¿Tú este de aquí qué?
pues yo opino blanco y mis amigos rojo, 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 blanco. La mayoría opina rojo. En esta red, si hacemos la encuesta, la mayoría de los nodos observan que la opinión mayoritaria es rojo. Y es mentira. Pero mentira de lejos. De lejos. Es 3 contra 11, ¿eh? Y sin embargo, la mayoría de los nodos, lo que ellos ven es que la opinión mayoritaria es rojo. Eso se llama espejismo de mayoría. Cuando una mayoría de miembros observa que la opinión mayoritaria en una sociedad es una que no es verdad. Y en este caso no es verdad de lejos. Todo el mundo lo ve bien, ¿verdad? Entonces, esto, ya lo ves, es clarísimo, es un poco flipante. Yo la primera vez que vi esto, flipé bastante, porque es que es claramente blanca esta red. Sin embargo, sus miembros creen que la red es roja. Entonces, si yo aquí dejara cambiar de opinión, si yo aquí a la gente le digo, oye, ¿te querrías cambiar de opinión? Hay mucha gente que diría, bueno, pues sí, si la mayoría opina rojo, pues me cambio a rojo. Esta red se convierte en roja en un par de vueltas. Vale, ¿esto de espejismos de las mayorías se usa? ¿Se usa para algo? ¿Nos afecta en nuestras redes? Se usa y se usa mucho. Fijaos en los nodos que opinan rojo. ¿Cuántas conexiones tienen? Este tiene muchas conexiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este tiene muchas y aquel tiene muchas. ¿Quién opinaba antes rojo? Pues este tiene 2, ese tiene 4, ese tiene 2. Es decir, ahora, en esta red que tiene espejismo de mayoría, quien opina rojo son, digamos, los influencers de esta red. Es la gente que tiene muchos seguidores en esta red, que tiene muchas conexiones en esa red. Y esto se usa. Se usa, por ejemplo, para publicidad. Para publicidad en redes se usa a la gente que tiene muchos seguidores para hacer publicidad. Pero también para generar opinión. Acordaos al principio de la pandemia. Bueno, al principio de la pandemia no. Al principio de las vacunas en la pandemia. Parecía que había un debate sobre si vacunas sí o... No había un debate. No había un debate en las redes sociales, ¿no? Había, con perdón de la palabra, 4 famosos opinando gilipolleces. Y punto, no había nada más. Y eso generó que parecía que había una opinión no sé qué, y no la había. Eso era un espejismo de mayoría generado con una cierta intención. En política se usa también. Twitter, ¿sabéis lo que es? O sea, os entendéis bien, ¿no? Es muy fácil, pongo el ejemplo de Twitter porque es la red más fácil de hacer eso. Es muy fácil, no hace falta ser ningún hacker para conectarte a la API de Twitter, hace falta saber programar un poco, pero muy poco, de verdad, no hace falta ser un hacker elaborado. Para conectarte a la API de Twitter es un programa que te permite automatizar procesos en Twitter. Es bastante fácil conectarse a la API de Twitter y generar, pongamos, 10.000 seguidores nuevos, artificiales, bots, digamos, que sigan a una determinada cuenta y retuiteen lo que esa cuenta dice o retuiteen un cierto hashtag. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer en esta red, me podría hacer aquí 50 nodos nuevos, que todos sigan a este y repitan la opinión de este. Entonces genero una opinión irreal a favor de lo rojo, ¿no? Y genero trending topics y tal, que son absolutamente irreales. Y esto, si seguís un poco Twitter, lo veréis. Ocurre muchísimo. En política se usa, no por igual. En España hay un partido político en concreto que utiliza mucho esto, muchísimo. Genera muchos seguidores artificiales y genera hashtags, trending topics, que se generan trending topics nacionales que son artificiales, no existen en la realidad, pero generan este tipo de opinión. Entonces nosotros estamos de alguna forma sujetos a este efecto que se llama espejismo de mayoría. Esto se hace. ¿Cómo uno puede luchar contra esto? Pues hay como 3 cosas que uno puede hacer. Primero, no basar tu opinión solamente en lo que opina la mayoría. Yo no tengo nada en contra de eso, pero me parece un argumento pobre. Pero bueno, podría ser, ¿no? Pero bueno, no opinar solamente en lo que opina la mayoría. Eso es una medida para que no nos la cuelen por aquí. Otra medida es no basar tu opinión solamente en lo que opinan tus amigos. Digamos, en tus contactos. Eso es una buena idea también. Está bien, y probablemente coincidamos con nuestros contactos, y eso está bien. Pero está bien también atender a qué opina gente de fuera de nuestro círculo. Ahora con el segundo efecto lo vamos a ver más claramente. Y tercero, tener cuidado con lo que uno pasa. España es uno de los países, de hecho es el país de nuestro entorno, en el que más gente afirma que su primera fuente de información sobre la actualidad es WhatsApp, que es fuerte. Es bastante fuerte eso. Es el país en el que hay más gente que afirma eso, ¿no? Claro, entonces tú dices, claro, para ser influencer, como esos de ahí, hace falta tener 1 millón de seguidores en Instagram. No, no hace falta. Todos
seguramente todos, todas estáis o en grupos de WhatsApp o tenéis vuestras redes de amigos, de amigas en las redes sociales. Y seguramente vosotros, los que estáis aquí, y vosotras sois bastante influyentes en eso. En los grupos de familia, en los grupos de amigos, etcétera. Entonces, esa gente tiene su influencia. Y cuando llega una información, la pasáis o no, dependiendo del criterio que tengáis, ¿no? Pero claro, si sois influyentes, tenéis que tener cuidado en qué pasáis. Y normalmente colamos noticias falsas a grupos de estos, de WhatsApp, etcétera. ¿Y cuáles colamos? Pues las que están de acuerdo con lo que yo pienso. Las que están de acuerdo con lo que yo pienso es que me las trago así. Porque no las someto a un escrutinio, ¿no? Normalmente, si opinan lo contrario que yo, esto es lo que hace la gente, ¿no? Si opinan lo contrario que yo, les tengo, no, porque fíjate lo que dicen, esta no lo paso. Pero si opinan lo mismo que yo, que me da igual. O sea, me da igual que sea falso o verdad, pa'lante. Y así pasa lo que pasa. Que los bulos, digamos, las noticias falsas, esto está estudiado y medido, se distribuyen de forma más rápida que las verdaderas por Internet. Y en parte es por esto. Segundo efecto, solo os voy a contar 3 efectos. A ver cómo voy de hora. Ahí va, que se me acaba el dinero. Vale, vamos bien. Segundo efecto, los filtros burbuja. Vamos a ver esto. Esto os voy a poner un ejemplo muy claro. YouTube, sabéis lo que es, ¿no? YouTube es una página bastante guapa de vídeos y tal. Hay vídeos de todo. Bueno, pues yo veo eso mogollón en YouTube. Yo veo, por ejemplo, vídeos musicales en YouTube. Me gusta, yo no pago Spotify, entonces yo veo vídeos musicales en YouTube. Veo vídeos y tal. A mí me gusta el death metal. El death metal es peña chillando, voces guturales, distorsión, peña con barba, todo súper violento. Toda esa mierda. A mí me gusta esa mierda y lo escucho. Yo he venido aquí con camisita porque esto es el Parlamento Europeo y no sé qué. Pero yo normalmente pues voy metal y esa rollo. Me va ese rollo, me gusta. Entonces yo estoy escuchando vídeos de, yo que sé, de Amon Amarth en YouTube. Y entonces el algoritmo de YouTube me ofrece pues otras canciones de Amon Amarth, o Arch Enemy, o Hypocrisy, o yo que sé, si está blandito, a lo mejor Metallica, yo que sé, pues bandas de death metal, de hardcore, todo eso, ¿no? Jamás me va a ofrecer salsa. Jamás. Ni reggaetón. ¿Por qué? Porque interpreta que la salsa, que el reggaetón están muy lejos del death metal. Y él lo que quiere es que yo esté ahí en la red viendo la música y me mola, la verdad me mola. Yo he descubierto muchas bandas pues por el algoritmo de YouTube, ¿vale? Entonces yo escucho death metal, ese rollo. Mi vecino del cuarto escucha salsa. Él escucha salsa, Héctor Lavoe, yo soy el cantante, tal, baila en su casa. Y el algoritmo le ofrece pues Sonora Dinamita, Rubén Blades, reggaetón a veces. Jamás le va a ofrecer death metal, jamás. Jamás, porque él interpreta que está muy lejos. Yo no sé si a mi vecino le gusta el death metal o no, probablemente no. Pero es que no es que le guste o no, es que no se entera de que existe. Igual que yo, que estoy con el death metal, no me entero que existe la salsa. Que no es que no me guste o no, es que no me entero que existe. Entonces un día nos bajamos yo qué sé, en el ascensor, vamos bajando, y yo estoy con mi vecino, hablamos, ¿qué tal el tiempo, la pandemia, no sé qué? Vale, hablamos un rato. Y entonces le digo, cuando se acaba la conversación, le digo, mira que los Amon Amarth han sacado un temazo nuevo y le enseño un vídeo de esta movida. Y claro, y el tío ve ahí hachas, fuego, vikingazos, ¡buah! Y dice, y sacado flipa. Dice, yo vivo con un psicópata, chaval. O sea, ¿pero qué es esto? Claro, mi vecino se acojona, o sea, está ahí diciendo, ¿pero qué mierda es esto, chaval? Me coge miedo. Me coge miedo a mí. Entonces él me enseña un vídeo de las cosas que él ve, pues de salsa o reggaetón y tal, y yo veo ahí peña medio en bolas, meneando el culo, todo súper sexual, y digo, pero yo vivo con un salido, chaval. Y entonces le cojo yo miedo a él, ¿sabes? Y claro, y ocurre esto de que, pues lo típico, ¿no? Que ves a tu vecino, a este al que le he cogido miedo, lo veo que va entrando al portal y yo qué sé, pues me ato los cordones, tal, para que entre, no entro con él, o que estoy en el ascensor, lo veo venir y le doy a lo de cerrar, para que y no entra. Entonces le cojo como miedito. Vale, esto que hace gracia con respecto al death metal y la salsa, ahora pensad en actualidad política o noticias, es exactamente lo mismo, exactamente igual. O sea, nuestro acceso a las noticias o nuestro acceso a la actualidad es a través de Internet, todo. Yo no sé cuánta gente de aquí sois de la que se compra el periódico en papel todos los días, supongo que pocas. Sin embargo, vemos las noticias, la actualidad y todo esto a través de Internet. Y me imagino que no queda en esta sala nadie lo suficientemente ingenuo como para pensar que cuando tú tecleas una noticia sobre, yo qué sé, inmigración, votaciones, lo que sea, te aparecen en Google las noticias ordenadas por orden de importancia o de veracidad. No. Te aparecen con respecto a tu historial de búsqueda y al historial de búsqueda de la gente que es como tú. Y eso tiene que ver con tu burbuja, igual que es mi burbuja death metal o la burbuja salsa. Pues hay burbujas de opinión política. Entonces tú estás metido en ese mundo,
te piensas que todo es así y luego vas a la calle y te enteras que hay gente que opina distinto y te parecen súper raros. Te parece gente que dices, pero esta peña está zumbada, chaval. ¿Cómo pueden opinar esta locura? Entonces eso hace que estemos, un poco como el dibujo, más o menos separados. Hay burbujas que a lo mejor tienen cierta intersección unas con otras, pero hay otras que están muy alejadas. Y esto genera ciertas grietas de opinión y ciertas grietas de ideología, y cuando hablamos con ideologías o con opiniones que son desconocidas para nosotros, pues una reacción es el miedo. Y el miedo nos lleva al odio o nos lleva a actitudes un poco polarizadas, ¿no? Y eso pasa en las redes también. Entonces hay que tener un poco... Yo no digo que eso sea malo, ¿eh? O sea, lo de que haya odio y eso sí digo que es malo. Lo que no digo que sea malo es el algoritmo. O sea, a mí me encanta que el algoritmo me ofrezca a Mon Amarth y Death Metal y toda esa movida, porque me ayuda. ¿Está hecho el algoritmo para dividirnos? No, pero es una consecuencia. Entonces, ¿son malos los algoritmos? No, ¿qué va? Lo que pasa es que hay que saber que eso funciona así también. Hay que saber que eso pasa. Entonces reaccionamos con respecto a eso. Y el tercer efecto que os quiero contar es lo que se llama amplificación de los extremos. Me pongo en Instagram en este caso. Todo el mundo controla Instagram también, ¿no? ¿Sabéis más o menos cómo va? O sea, Instagram, pues tiene tú... ¿quién tiene Instagram aquí? Vale, prácticamente todo el mundo. Vale. Entonces me imagino que sabéis cómo va. Instagram te ofrece... Las cosas que veis en vuestro feed de Instagram y también las stories vienen normalmente de 3 fuentes. Una es la gente que te sigue y a la que sigues. Ves las stories y las publicaciones, los posts y los reels de la gente a la que sigues y que te sigue. Vale. Y cuanto más interactúas con esa persona, más altos van a estar. O sea, si hablas por el chat privado con esa persona, pues sus publicaciones, en cuanto publique algo, a ti te va a aparecer. Esa es la primera fuente. Cuanto más interactúas con la gente que sigues y te sigue, y más sueles ver sus cosas, más alto te va a aparecer. Primera cosa. Segunda fuente de cosas de las que te vienen es publicidad. Publicaciones pagadas. Hay empresas que pagan porque sus publicaciones aparezcan. Le pagan a Instagram. O pagan a gente que tiene muchos seguidores. Yo, por ejemplo, tengo bastantes seguidores en Instagram y hay gente que me paga o me ofrece pagarme para hacer publicidad de sus cosas. Libros y cosas así. Yo soy un poco así raro, pero libros y cosas así. Y luego la tercera cosa, la tercera fuente es... publicaciones que Instagram decide que le aparezcan a mucha gente y que luego acaban siendo virales, ¿no? Vale, ¿cuáles son esas? ¿En base a qué Instagram pone muy arriba unas publicaciones? Pues da unos puntos, da puntuaciones. Por ejemplo, hace 2 años, hace año y medio, cambió los pesos de a qué pone arriba en favor de los Reels. Os habréis dado cuenta que de un año a esta parte, año y medio a esta parte, los Reels de Instagram aparecen mucho más y tienen muchas más visitas que los posts estáticos, digamos, que las fotos, ¿no? Vale, eso es una. Pero aún en los Reels y en los posts, ¿a qué da puntos Instagram? Pues da puntos a las reacciones. Una publicación, un Reel, va a tener más puntos para aparecerle a más gente si tiene más reacciones. Y no todas las reacciones valen igual. Lo que más vale son... ¿Veis que Instagram tiene esto de guardarte la publicación? Bookmark. Eso es lo que más cuenta. O sea, si queréis ayudar a alguien, a vuestro primo que tiene una tienda de macramé en Instagram, pues guardaos publicaciones suyas y decirle a la gente que se las guarde. Eso es lo que más cuenta. Lo segundo, comentarios. Los comentarios cuentan mucho. Y lo tercero, los likes. Es decir, vale más guardarte la publicación que los comentarios y valen más los comentarios que los likes. Vale. Entonces, pongamos que yo pongo una publicación con contenido de actualidad o político o de opinión. ¿Qué va a tener más reacciones? ¿Una opinión extrema o una opinión moderada? Una opinión extrema. O sea, si yo pongo una opinión moderada, nadie va a estar en los comentarios. Muy bien, qué moderado, seamos todos moderados, bien, moderación. No. O sea, la gente, tú pones algo que es loquísimo, una opinión súper radical y rara, yo qué sé, rara, extrema, y la gente va a decir, ¡claro que sí! Muy bien, hay que darles caña, no sé cuánto. Y otro comentará, ya estáis, os comen el coco, imbéciles, sois todos iguales. Y otro que, no sé cuánto, gilipollas, tal. Y entonces se genera un montón de comentarios. Esa aplicación tiene un montón de puntos porque a Instagram le da igual que los comentarios sean positivos o negativos. Lo que le importa es que tenga muchos, porque entonces esa publicación se va a ver mucho. Y la gente va a pasar más tiempo en Instagram gracias a esa publicación, que es lo que le interesa a Instagram. Porque lo que le interesa a Instagram es que pases tiempo para poderte ofrecer publicidad, ¿no? Que es de lo que viven, totalmente legítimo. Pero entonces eso tiene el efecto de que las opiniones extremas están mucho más presentes. Parece que somos mucho más extremos en redes de lo que somos en la realidad. Entonces, si uno junta espejismo de mayoría, los efectos burbuja y la amplificación de los extremos,
resulta que el acceso que tenemos a la realidad a través de las redes sociales está distorsionado, que no es culpa de nadie. O sea, no es culpa del algoritmo, esto lo insisto mucho. Yo me encargo de hacer algoritmos y programaciones y matemáticas de este rollo. No es culpa del algoritmo. Lo que pasa es que tiene unos efectos que distorsionan la realidad. Y si nuestro comportamiento se basa en lo que creemos que es la realidad en Internet, pues nuestro comportamiento sufre de esa distorsión y podemos elegir peor. Os voy a poner un ejemplito muy corto. Yo tengo una amiga de aquí que tiene una cuenta en Instagram, Antropocéano se llama, habla de cosas del océano, ¿no? Es una cuenta pequeña, tiene como 4.000 seguidores, una cosa así. Y entonces ella pone reels en Instagram y post y todo eso, ¿no? Normalmente sus reels tienen un efecto de, lo ven unas 1.000 personas, 1.000, 2.000 personas, vale. Entonces un día puso uno que tuvo 1,5 millones en un día. 1,5 millones es mucho para Instagram, mucho para un reel de Instagram. Sobre todo para una cuenta que tiene 4.000, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Y le empezaron a subir seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué un reel tiene ese efecto? Pues puso un reel que era sobre cómo los microplásticos, esta persona trabaja en microplásticos, los microplásticos que hay en las bolsitas del té. Lo que hacemos el té, en esas bolsitas que hay, y de las infusiones, pues sueltan microplásticos al agua. Y como los ponemos en agua ardiendo, sueltan más. Entonces, pues puso eso. Y la gente empezó a decir, ya estáis asustando a la peña, no sé qué, sois los de la Agenda 2030, no sé cuántos. Se le metió un montón de gente a comentar en contra, otra gente a defender la aplicación, o sea, la publicación. Se generaron un montón de comentarios y ese reel tuvo, ya veis, exponencialmente muchísimo más alcance que sus reels normales. Y eso es porque es este efecto, ¿no?, de amplificación de extremos, digamos. La gente... Instagram vota a partir de, o sea, sube las votaciones a partir de los comentarios y de las reacciones que tenga. Entonces, he empezado, voy a acabar ya, he empezado viendo cómo se reparte los escaños, los parlamentarios en el Parlamento Europeo. ¿Eso tiene que ver con democracia? Tiene que ver. Que finalmente lo que ocurre en el Parlamento Europeo tiene mucho efecto en nuestras vidas. Pero en el otro extremo, digamos, la democracia más de tocarla con las manos, tiene que ver con a qué le doy yo like o a qué le doy un comentario o cómo modifico mi comportamiento conforme a lo que veo en redes. Y para eso también tienen mucho que decir las matemáticas. Y por eso es lo que acabo aquí, ¿no? Este es el título que yo tenía y he cambiado la palabra algo con mucho. Porque la forma de entender qué ocurre en las redes os va a parecer propaganda, pero es que es así. Es con matemáticas. O sea, las matemáticas no es solamente hacer divisiones para ver a cuántos parlamentarios tocan. Hay muchas matemáticas de comprender cómo son las redes y comprender los algoritmos que funcionan en las redes. Por eso yo os animo a que aprendáis ese tipo de cosas. Os va a sonar como propaganda o lo que sea. No, de verdad. El saber cómo funcionan los algoritmos y saber algo de las matemáticas que hay detrás son una herramienta para ejercer la ciudadanía de una forma responsable y para ser más libres ante las cosas que nos pasan. Así que yo creo que ahora por educación, pues un aplausillo y si hay preguntas, pues preguntas. Más propaganda de estas cosas hablé con Jordi Wild en The Wild Project, si lo queréis ver, ahí hay una entrevista de 3 horazas sobre este tema. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, yo lo sé todo, entonces pues preguntad lo que queráis. ¡Qué calor! No cal que toqueu res, Hola, buenos días. Hola. Mi pregunta era que lo que has estado hablando era sobre los reels de Instagram, ¿no? Sobre todo sobre los reels, sobre los posts de Instagram, pero también Twitter funciona igual, ¿eh? Y Ahí. TikTok funciona igual. Ah, vale, pues era eso. La mayoría de los algoritmos de redes funcionan así, funcionan por reacciones. El de TikTok es un poquito diferente. El de TikTok, por lo menos empezó siendo un poquito diferente. ¿Cómo funciona TikTok? Pon que tienes, vamos a poner 1.000 seguidores, ¿no? Pongamos que uno tiene 1.000 seguidores en TikTok. Entonces, tú colocas una publicación en TikTok. ¿Qué hace TikTok? Se la envía al 20% de tus seguidores. Se la envía al 20%. En este caso, pues serían 200 seguidores. Si estos números cambian, ¿eh? Yo la última vez que miré el algoritmo de TikTok funcionaba así, pero es posible que haya cambiado, porque TikTok está evolucionando mucho y muy rápido. Entonces, se la manda al 20% de tus seguidores. Vale, si
Y además TikTok establece un límite diciendo, si de esos 200, menos de 100 reaccionan, con un like, con un comentario, lo que sea, ahí se queda la publicación. No se la voy a enviar a más gente, ya que la compartan los usuarios si quieren. Pero si supera esos 100, entonces dice, vale, en lugar de al 20% se la voy a mandar al 80 de tus seguidores. Entonces ahora se la manda al 80. Vale, entonces la manda al 80 y pongamos que son 800. Si por encima de 400 reaccionan, entonces TikTok dice, esta es una publicación interesante de esta persona. Entonces la empieza a mandar a más gente. Y ya se la manda, pues a lo mejor, a 2000 seguidores random. Si de esos 2000 seguidores, más de un umbral, pongamos que sea el 50%, ya te digo que los números cambian seguro. De ese grupo de seguidores random, de esos 2000 random, reaccionan 1000, dice TikTok, ostras, esta publicación es interesante, se la voy a mandar a 10.000. Y así va creciendo los círculos. Entonces, veis, las publicaciones que no tienen nada que ver contigo, con los temas que tú estás siguiendo, o con la gente a la que sigues, y que de repente te aparecen, son porque las ha visto mucha gente y ha reaccionado mucha gente. Porque empezaron así. TikTok va como por ondas expansivas. Instagram y YouTube, por ejemplo, y Twitter no funcionan así. Van más directo a las reacciones. TikTok va a las reacciones, pero por esta forma de onda expansiva, que les está funcionando muy bien. Ahora mismo TikTok está funcionando muy bien. Instagram lo está imitando un poco. El cambio a los Reels fue por contrarrestar a TikTok. Es un poco la guerra que tienen ahora TikTok e Instagram. Pero sí, las reacciones van para todas las redes. Vale, muchas gracias. Allá hay otra. Luego tenemos otra allí. Perdón. Sí, entonces, Hola. ¿crees que podamos relacionar las mates en las redes sociales con un pensamiento crítico a la hora de votar? Absolutamente. Absolutamente. O sea, la libertad a la hora de votar, o a la hora de elegir, ¿eh? Votar es una de las elecciones que hacemos en democracia, es solo una. La libertad se basa en tener conocimiento de las opciones y tener conocimiento de la realidad. Entonces, una persona, yo no puedo decirle a mi sobrino de 2 años que elija el sistema operativo de mi ordenador, porque no sabe las diferencias, no tiene conocimiento. Entonces, él me puede decir Ubuntu o me puede decir Windows, me lo puede decir. ¿Es libre para elegir? No. Él tiene su libre albedrío para decir lo que le dé la gana, pero eso no significa que sea libre. O sea, es que no podemos confundir eso, ¿no? Hacer lo que uno le dé la gana con ser libre. Sin conocimiento no hay libertad. Entonces, porque no sabemos las opciones ni podemos distinguir una opción de otra. Entonces, para tener conocimiento tenemos que acceder a la realidad. Y para acceder a la realidad, ¿qué hacemos? Internet. Entonces, lo que sí que tenemos que saber es que el acceso a la realidad a través de Internet está distorsionado. Que no es culpa de nadie, a lo mejor, no es intención de nadie, pero está distorsionado. Entonces, si nosotros sabemos que eso es así, tenemos más conocimiento y tenemos más libertad a la hora de elegir. Entonces, yo creo que ahora mismo no podemos permitirnos una generación que sea ignorante de las matemáticas. Creo que no nos lo podemos permitir. De las matemáticas o de la informática, ¿eh? Y viene un siguiente paso, o sea, la gente, digamos, que ha nacido en los 70, en los 80, la gente que ahora tiene 40 y pico, 50, 60 años, estamos justico entendiendo cómo funcionan las redes sociales. El siguiente paso es cómo funcionan los nuevos buscadores, que es los modelos de lenguaje. Por ejemplo, el más famoso es ChatGPT. En el momento que alguien se desconecte de eso, ya ha perdido. Ya se ha perdido el acceso a la realidad. Entonces, hay gente que se descolgó en la generación de las redes sociales. Y hay gente que ya está descolgada ahí. Se van a perder totalmente ChatGPT. Se lo van a perder. Entonces, yo recomiendo, yo no digo que a la gente que se enganche a las redes sociales, pero que no se lo pierda. Porque es que se van a desenganchar. Y que no se lo pierda desde un punto de vista crítico, ¿eh? O sea, entendiendo. Porque si no, no vas a tener libertad. Si tú no entiendes ahora mismo qué es lo que hace ChatGPT, vas a perder tu libertad de elección. La vas a perder. Entonces hay que informarse de cómo funciona eso. Y está diciendo, no, es que es de moda, está de moda. No está sobrevalorado. Hay muchas de las cosas que nosotros vamos a recibir que van a estar generadas por eso, que es normal. Entonces, cuanto mejor sepamos cómo funciona, mejor. Yo, por ejemplo, hice el otro día un ejemplo, perdona que sea largo contestando, hice un ejemplo que le pregunté, yo me llamo Eduardo Sáenz de Cabezón, le pregunté a ChatGPT, ¿quién es Eduardo Sáenz de Cabezón? Y me empezó a decir cosas sobre mí. Y entre las cosas que me dijo, me dice, ha escrito este libro. Yo no había escrito ninguno de esos libros. Ninguno.
Pero los títulos que tenían sonaban como que los podía haber escrito yo. Entonces le dije, no, ChatGPT, Eduardo no ha escrito ninguno de estos libros. Dime 3 libros que haya escrito de verdad. Y me dio otros 3 títulos. Ninguno era verdad. Ninguno era verdad. Y lo podría buscar en internet. Pero sonaban como verdad. Entonces, hoy por hoy, en mayo de 2023, ChatGPT no tiene un criterio de verdad. Lo que te dice suena coherente, pero no tiene por qué ser verdadero. Y eso conviene saberlo. Eso conviene saberlo y contrastar la información. Entonces, totalmente, tu pregunta es acertadísima. Sí, efectivamente, tener conocimiento tecnológico y matemático nos sirve para ejercer la libertad. Vale, muchas gracias. Gracias. Creo que nos da tiempo a otra que tenemos allí. Hola, primero Hola. de todo... Ay, se escucha muy fuerte, ¿no? Suena fuerte, sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido a hacer este acto. Y mi pregunta es, si se supone que las redes sociales tienen unas normas de restricción hacia las publicaciones que se supone que son malignas o que fomentan actos que no deberían ser fomentados, ¿por qué cuando dijiste, si subo una publicación con una opinión muy radical, tendría más visualizaciones o tendría más reacciones sabiendo que esa publicación seguramente tendría un mensaje negativo hacia la sociedad? ¿No deberían las redes poder vigilar estas cosas? Es muy importante lo que dices. Que una publicación sea radical o tenga una opinión muy clara no quiere decir necesariamente que sea negativa contra la sociedad. Y además el hecho de qué significa ser radical varía con el momento en el que está nuestra sociedad. Por ejemplo, hace 50 años una publicación en España que abogara, por ejemplo, por la libertad religiosa sería considerada radical. Hoy no. Hoy a lo mejor es menos radical. Hace 50 años una publicación en Estados Unidos que hablara de la igualdad en las personas independientemente de su etnia o de su origen sería radical. Hoy no. Entonces, esas cosas varían. Radical no siempre significa negativo. Entonces, sí es verdad que hay otras opiniones que son radicales y que incitan directamente a la división o al odio o a la marginación de algunas personas o a la violencia contra ciertos grupos o contra ciertas personas. Las redes sociales tienen un criterio ético que no siempre cumplen. Lo tienen firmado y hay legislación sobre eso y se las puede perseguir, no siempre lo cumplen. No siempre lo cumplen, probablemente porque les hemos dado más poder del que deberían tener. Y entonces son capaces de saltarse ciertas normas y ciertas regulaciones. Entonces, ante eso, yo creo que una de las cosas que podemos hacer, y también es un ejercicio de democracia y un ejercicio de libertad, es decir, tomemos nuestro papel como usuarios. Tomemos nuestro papel. Porque si una red social que su interés es que pasemos tiempo ahí, porque es un negocio finalmente, totalmente legítimo, si ven que permitir ciertas prácticas va a redundar en un efecto negativo para su negocio, se cortarán de hacerlas y se plegarán a los dictados, digamos, éticos o de derechos humanos. También es verdad que qué es radical, qué es positivo y qué es negativo, pocas veces estamos todo el mundo de acuerdo en eso. Y es algo probablemente opinable en muchas cosas. Hay algunas que no. Y para eso tenemos la política y para eso tenemos los mecanismos para ponernos de acuerdo, para protegernos de alguna forma, ¿no? Pero es verdad que yo no me pongo en el papel de una persona de redes sociales, de un directivo de una red social, yo no me siento con la legitimidad como para decir qué es bueno y qué es malo en Burundi y en Dinamarca. Probablemente hay diferencias sociales muy grandes y yo no sé hasta qué punto puedo controlar eso. Pero es verdad que la política debería darnos las herramientas para proteger sobre todo a las personas más débiles. Y las redes sociales a veces se saltan eso. Así que deberíamos actuar nosotros también como usuarios, ¿no? Pero sí, ellos juegan con esos límites. Es muy relevante lo que preguntas. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya tenemos otra persona. ¿Nos da tiempo a otra o no? ¿Una? Venga, pues última pregunta. Referente al reel de Instagram que has dicho, sobre que había conseguido una gran masa de visitas. Sí. Claro, ¿fue como muy compartido por visitas, básicamente por un algoritmo o por la controversia que dio
ese propio reel. Sí, las dos cosas. Este reel genera una cierta controversia o hay gente que se siente como que genera controversia y esto empieza a tener comentarios. Entonces, a lo mejor, un reel cualquiera de esa cuenta pues tiene un par de comentarios de sus amigos que dicen ah, muy bonito, no sé qué. Este otro, resulta que en vez de tener 3 comentarios, en la primera hora tuvo 10. Entonces, el algoritmo de Instagram detecta eso. Dice, este tiene un rendimiento mucho mayor en comentarios que las otras publicaciones de esa cuenta. Vamos a mostrársela a más gente a ver qué pasa. Se la muestran a más gente y resulta que sí, que efectivamente el porcentaje de gente a la que se la ha mostrado también genera muchos comentarios. Entonces dice, vamos a mostrársela a más gente. Y así va avanzando hasta que llega a un límite en el que no crece. Cuando no crece más, eso deja de subir, deja de mostrársela a otras gentes. Entonces es una interacción de las dos cosas. Quiero decir, con esto quiero decir, me gusta mucho lo que preguntas, el algoritmo no es algo automático e independiente de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos quien hacemos que el algoritmo funcione hacia un lugar o hacia otro. Así que sí, es como si uno lleva un coche, efectivamente el motor del coche puede ponerse a 250 por hora, pero para eso yo tengo que pisar el acelerador. Si no lo piso, el motor del coche no va a ejercer esa capacidad. Los algoritmos son capaces de ejercer su capacidad, pero tengo que pisar el acelerador. Y ahí está de nuevo lo que decía tu compañera, nuestra responsabilidad como usuarios. Muchas gracias. Eduardo Sáez de Cabezón, un fuerte aplaudiment, si us plau. Gracias.